Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el video anterior estuvimos hablando acerca del material genético, aprendiendo lo que es el ADN y el ARN. Sin embargo, es importante mencionar que esa información celular no está organizada al azar, sino que están divididas en pequeñas unidades llamadas genes, y hoy te explicaré lo que son los genes en detalle y por qué son tan importantes. Aquí vamos. Los genes son segmentos de ADN que contienen las instrucciones para construir y mantener al organismo. Funcionan como pequeños manuales que le dicen a las células cómo producir proteínas, en cuánta cantidad y cómo. Se podría decir que son los bloques de copia del material genético. Cada ser humano posee alrededor de 25.000 genes que van a determinar tu color de ojos, tu color de piel y cómo funciona tu sistema inmunológico, además de otras funciones vitales. La principal función del gen es proporcionar las instrucciones para producir proteínas y esto ocurre en dos etapas. Primero tenemos a la transcripción, que es cuando pasamos de ADN a ARN, y luego viene la traducción, donde pasamos del ARN a las proteínas. De estos dos términos hablaremos en más detalle más adelante. El gen no tiene una estructura muy simple que digamos. Este contiene un promotor, que es la región inicial del gen, e indica dónde la célula debe comenzar a copiar la información. También tenemos a la región codificante, que se divide en exones, que es la parte codificante de proteínas, y los intrones, que es la parte no codificante de proteínas. Por otro lado, tenemos a la región terminadora, que es la señal que indica el fin del gen y cuándo la copia de información debe detenerse. Y finalmente tenemos a la región reguladora, que indica cuánto y cuándo se debe usar el gen. A pesar de todo lo explicado anteriormente, el gen no es la parte más pequeña. Los bloques más pequeños del gen son los codones, que son grupos de 3 letras que funcionan como lenguaje o código para los aminoácidos. Propulsores de las proteínas. Cada codón indica dónde comienza, qué aminoácido se va a agregar y dónde termina la cadena de proteína. Existen 64 codones, los que pueden producir hasta 20 aminoácidos. Y es importante mencionar que varios codones pueden producir el mismo aminoácido. A esto se le llama redundancia del código genético. El codón de inicio siempre será la metionina, que es la combinación ATG en el ADN y la combinación AUG en el ARN. Por otro lado, los codones de parada o de stop son conocidos como ocre, ámbar y opal, respectivamente. Los genes pueden sufrir cambios llamados mutaciones, que pueden ser beneficiosas, neutrales o también peligrosas. Si un codón dentro del gen cambia, la proteína resultante también puede alterarse. Esto podría afectar gravemente su estructura y función, ya que incluso un pequeño cambio de sus partes puede impedir que la proteína haga su trabajo correctamente. Por ejemplo, esto ocurre en la fibrosis quística, en la anemia falciforme y en la enfermedad de Duchenne. Sin embargo, no todas las mutaciones son malas, algunas de ellas permiten que el organismo se adapte mejor a su entorno, como la resistencia a ciertas enfermedades. Gracias al estudio de los genes, los científicos podemos comprender mejor ciertas enfermedades genéticas, como lo es el cáncer, crear medicina personalizada y diagnosticar problemas de salud antes de que aparezcan los primeros síntomas. Además del desarrollo de técnicas de edición como lo es CRISPR para corregir enfermedades heredadas. Incluso se investigan terapias que permitan activar o desactivar genes para tratar enfermedades que antes se pensaban incurables. Espero que te haya gustado mi video y si te gustó no olvides darle like, suscribirte a mi canal y apretar la campana para recibir más contenido. Hasta la próxima.